Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean todos muy bienvenidos a un encuentro más alemán con Whitney. Espero que estén todos ya preparados con su agua, té, café, con su cuaderno de anotaciones y lápiz en mano para hablar hoy un poquito de aumentar nuestro vocabulario. Y para eso les traigo hoy una técnica llamada, en el inglés, llamada el sentence mining. En el español sería la minería de frases o minería de oraciones. Entonces vamos a hablar hoy de la técnica y vamos a hacer un ejemplo con un pequeño párrafo de cómo podemos usar esta técnica para aumentar nuestro vocabulario. Sobre todo para las personas que no quieren estudiar gramática. Entonces, concéntrense, eliminemos toda distracción que pueda haber alrededor. No se olviden de darle me gusta al video y de compartir con las personas que ustedes saben que pueden beneficiarse con el video, porque así también alcanzamos a más gente que pueda aprender con nosotros y yo también voy a estar muy agradecida. Como les dije, una técnica para aumentar nuestro vocabulario. Siempre hablo que el vocabulario, las palabras o las frases nuevas, el vocabulario realmente que tengamos, son esos pequeños ladrillitos de una construcción. Nosotros podemos tener el diseño de una casa que querramos, podemos tener el terreno, pero si no forjamos con vocabulario nuestro aprendizaje, nunca vamos a tener realmente esa edificación firme en el idioma alemán. Nunca vamos a poder aumentar paredes, es decir, aumentar de nivel y realmente llegar a un nivel avanzado y sentirnos seguros con el idioma. Por eso es importante aumentar el vocabulario. Y siempre es un desafío. ¿Cómo hacemos? ¿Memorizamos? ¿Leemos? ¿Qué hacemos? Entonces hoy les presento una técnica. Lo ideal siempre es combinar lo que a uno mejor le queda, como a uno mejor le parece, con el tiempo, la rutina, los objetivos que uno tenga, cuán rápido quiere. Entonces, un poquito nada más de teoría, ya que es el sentence mining, les comento aquí. En realidad esto es un pequeño texto, la definición en sí de lo que es minar frases o minar oraciones. Entonces es aprender justamente el nuevo idioma, pero al comprender oraciones en lugar de palabras. Es lo que siempre también fomento, no estudiar palabras aisladas, mucho menos memorizar palabras aisladas, sino que en contextos. En lugar de traducir simplemente una o dos palabras, que en el alemán, que si hacemos eso del español al alemán, podemos toparnos con palabras que tienen muchas definiciones y muchos usos, y va a ser complicado memorizar una palabra y 5 diferentes usos para una palabra. Entonces acá con la minería de frases o minar frases es justamente aprender el significado de una palabra en contexto, ¿ya? En una situación real también. Y eso ayuda a que sea más fácil de recordar. Eso nos ayuda a poder fijar mejor las palabras porque tenemos esa palabra en un contexto. Entonces, esta es lo que es la definición de lo que es minar frases. Y piensen realmente en una mina de oro, en donde justamente se encuentra mucha cantidad de oro junta. ¿Ya? El oro, cuando alguien busca o piedras, oro, carbón, lo que sea, encuentra siempre un poquitos en una zona, es decir, en una zona, en un área distribuidas, todas eso, por eso llamamos de minas. Y aquí lo que queremos hacer es ir juntando nuestro vocabulario, nuestras frases y minar nuestro conocimiento con ese nuevo aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas de la minería de frases o el sentence mining? Minerar frases o minar frases, minar oraciones. Tenemos la posibilidad de estudiar menos gramática o nos concentramos menos en la gramática, porque la gramática vamos a aprender automáticamente dentro de las oraciones. Es decir, definiciones de gramática, reglas gramaticales no son enfocadas, sino que se aprende la gramática un poquito ya cómo están en las oraciones. Aquí conviene usar lo que es la memorización espaciada. Yo había hecho una vez una aula completa sobre lo que es la memorización espaciada y se ve muy favorecida
por esta técnica. Es decir, son dos técnicas que van de la mano. Y la memorización espaciada es memorizar cosas, pero en intervalos que ayudan a nuestro cerebro a memorizar y no repetir todos los días la misma frase, pero repetir en tiempos prudentes para nuestro cerebro, tampoco esperar demasiado a que nos olvidemos otra vez. Como les dije, aprendemos vocabulario en contexto, es una gran ventaja, entendemos el vocabulario en uso, con sus artículos, con sus declinaciones, con la combinación de palabras necesarias. Vocabularios en diferentes contextos. O sea que no solamente dentro de un contexto, sino que podemos aprender un verbo que pueda tener varias definiciones, entonces usar diferentes frases y entender el verbo y sus diferentes usos. Esa es una de las ventajas también. Podemos apoyar con audios, es decir, no solamente leer frases y tener frases fijas, sino que apoyar con audios y de esa manera también aumentar, favorecer y practicar nuestra pronunciación y entonación del alemán. Uno se vuelve más involucrado en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no estamos justamente solamente estudiando oraciones. Y podemos ver mayor avance. Por todo lo demás que hablamos hace rato, vemos más avance en el aprendizaje, porque no es solamente estudiar una palabra por día y luego no saber cómo usar, sino que aprender frases y es donde vamos a tener probablemente ya 4 o 5 palabras ya conjugadas o ya declinadas, ya combinadas con otras frases. Alguna de las ventajas de cuando usamos el sentence mining o el aprender la mina de frases, ¿ya? El minar oraciones. Porque eso es lo que queremos hacer, queremos minarnos, ¿ya? De oraciones, de nuevo vocabulario que podamos sentirnos seguros luego de usar. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que yo hice ahora fue, yo busqué un párrafo de la Deutsche Welle, de la página de la Deutsche Welle, un párrafo que me parecía interesante de algún texto y desglosé en pequeñas frases, en pequeñas oraciones. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer es eso. Búsquense un texto. Si sacan la transcripción de algún podcast que les haya interesado, si están leyendo un libro, de acuerdo al nivel en donde se encuentran, busquen un fragmento, un párrafo, fragmento de texto, no digan, bueno, entiendo la idea general de esto, pero hay muchas nuevas palabras aquí que no sé qué significa. O puedo explicar la idea general, lo mismo otra vez, el resumen puedo hacer, pero hay nuevas palabras que quiero aprender, que tal vez me dificultan un poquito aquí el contexto, quiero mejorar la comprensión aquí. Entonces, ustedes se sienten libres aquí de buscar en donde ustedes quieran. Periódicos o revistas, páginas de internet, blogs, o si tienen un libro de texto, por supuesto, si están estudiando desde un libro de texto o en algún curso y se les presenta un texto nuevo, entonces elijan un párrafo y vamos a separar en oraciones. Y aquí les muestro dos formas en las que podemos ir trabajando. Este texto que yo encontré hablaba de la ciudad de Bremen. Les leo aquí, dice Bremen. Seit 600 Jahren wird im Bremer Rathaus regiert. Perfecto. Supongamos que aquí, esto no es un texto muy fácil, no es un A1. No se preocupen, aquí el objetivo mío es aquí explicar la técnica. Ustedes pueden ir con textos complicados o fáciles, lo ideal es que puedan entender realmente, no que todas las palabras sean nuevas, que algunas palabras de estas sean las que quieran aprender. Entonces eligen un texto, separan en oraciones, y que son oraciones donde terminamos un punto o muy probablemente una coma, generalmente de un punto a otro punto, ¿sí? Yo coloqué aquí la traducción. Ustedes pueden usar un traductor o pueden, si tienen la definición, la traducción ya del texto, perfecto. Dice aquí, desde hace 600 años se ha gobernado en el ayuntamiento de Bremen. Yo agregué aquí la municipalidad. Ayuntamiento es justamente Rathaus. Y ahora les voy a agregar aquí unos colores para ir viendo esto. Rathaus,
ayuntamiento, o lo que nosotros, por lo menos aquí en Paraguay, no sé si hay otros países, hablan de, por ejemplo, la municipalidad, la alcaldía, creo que hay otros términos también. Entonces, depende. Seit 600 Jahren wird im Bremer Rathaus regiert. Desde hace 600 años se ha gobernado en el ayuntamiento de Bremen. Ahora, ¿qué hacemos acá? Ustedes tienen la traducción de eso. Se quedan con esta oración y esta oración traspasan a su cuaderno de frases o a su aplicativo de frases, de acuerdo a lo que ustedes elijan. También les explico luego, lo ideal sería que primero anoten todo. Y tienen una oración nueva y tienen la traducción de esta oración. Aquí algunas palabras les mostré como Rathaus, ayuntamiento, municipalidad. Regiert es gobernar, gobernado. ¿Ya? Wird in Bremen. Aquí la gramática es irrelevante, así que ¿por qué dice wird regiert y aquí se ha gobernado? Es ahora irrelevante la gramática en sí. Otra palabra que sería interesante entender aquí es el seit 600 Jahren. Y en este caso el seit tiene el significado de desde hace. Ya bueno. Entonces tenemos aquí ciertas frases y ciertas oraciones, cierto vocabulario a partir de la oración. ¿Qué hacemos? Tenemos que repetir esta frase, leer, entender el contexto y cada día vamos a ir entendiendo mejor, parte por parte. Ok, seit 600 Jahren, desde hace 600. Jahren, probablemente entonces años. Que yo saco aquí, Jahren, dice años. Ok, la forma plural de años es Jahren, años. In Bremen, Rathaus, entonces ayuntamiento, municipalidad. Yo tengo esos pequeños vocabularios aquí, pero tengo todos dentro de una oración. Como les dije, una primera forma, tienen la oración y simplemente traducimos la idea de esa oración. La siguiente oración del texto decía, es ist das einzige spätmittelalterliche Rathaus in Europa, das nie zerstört wurde. Es ist das einzige spätmittelalterliche Rathaus in Europa, das nie zerstört wurde. Es el único ayuntamiento medieval de Europa que nunca fue destruido. Perfecto, tenemos entonces otra oración con la idea. Ustedes pueden elegir otra vez aquí palabras claves que no entiendan, digamos que solamente algunas palabras no entendieron, o una o dos palabras que quieran aprender, y esas son las palabras claves que tenemos que aprender. Les marco algunas aquí. Es das einzige, otra vez, einzige, único, spätmittelalterliche, so ein langes Wort, larguísima la palabra. ¿Qué les parece que es? Medieval. Eso es medieval. Medieval, Rathaus, vimos arriba que es el ayuntamiento, municipalidad. In Europa, ¿comprendemos? Que nunca fue destruido. Nunca, ni, nunca. Zerstört wurde, fue destruido. Zerstört, destruir. Entonces yo puedo, incluso dependiendo del tiempo que yo tenga y de la curiosidad que tenga, yo voy también entresacando algunas palabras como zerstören, que es destruir. Entonces, ya tenemos la segunda oración, analizamos la segunda oración, comparamos con nuestra traducción y anotamos también oración número 2 en nuestro texto, en nuestro cuaderno de vocabulario o en nuestro aplicativo de memorización o lo que ustedes decidan utilizar para aprender estas frases. Y las palabras aquí claves en este caso están marcadas. Ustedes pueden usar colores si hacen a papel o si tienen realmente, si trabajan así como yo estoy haciendo ahora en Google. Es decir, tienen las palabras claves que ustedes quieran aprender. Los colores ayudan para eso, para ir reconociendo cuál es esa palabra ubicada en mi traducción, cuál es esa palabra que yo quiero aprender. Aquí en el siguiente ejemplo, yo ya les voy colocando más colores aún.
La siguiente oración dice, und gilt als UNESCO Weltkulturerbe. Und gilt als UNESCO Weltkulturerbe. Y es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Y aquí hay algo interesante en donde tenemos el verbo gilt, que viene de gelten. Gelten es como vale, sirve como, valer, de que pertenece también. Y cuando traducimos al español, nosotros decimos, y es un sitio de patrimonio mundial. Es decir, acá tenemos una palabra diferente del alemán que tiene un mismo significado que podría ser el ist, un ist als UNESCO Weltkulturerbe, pero no se dice así en alemán, no decimos eso. Por ejemplo, sobre todo por la palabra als que acompaña aquí. Es decir, un gilt als, vale como, fue considerado como, otras formas en que podríamos traducir la idea. Lo importante no es la traducción en sí, lo importante es tener esta frase comprendida. Y yo sé, la idea es que yo aprenda que gilt als UNESCO Weltkulturerbe es una forma de expresar que algo es considerado como patrimonio mundial de la UNESCO. Repito, el español, la traducción en español no es lo más importante. Lo más importante son estas palabras que nosotros elegimos y practicamos dentro de la oración. Elegimos porque queremos aprender nuevo vocabulario. Entonces decíamos, ustedes eligen el texto, separan en oraciones, van traduciendo las oraciones para tener la idea general. Pueden elegir las palabras claves que ustedes quieran colocar en su mina de vocabularios y nos concentramos en esas, pero ¿qué vamos a estudiar? Siempre estas frases. Ustedes tienen la traducción, pero tienen las frases, la idea hecha, pero lo que nosotros queremos es practicar cada vez más estas frases. Y luego tiene la última parte del texto. Traducimos otra vez, lo mismo, yo volví a colocar con la traducción. Mit Ecktürmen und Zinnenkranz sah es ursprünglich wie eine Festung aus. Como les dije, no es un texto de principiantes, pero mi idea era mostrarles con muchas palabras aquí cómo poder ir trabajando. Con torres de esquina y almenas originalmente parecía una fortaleza. Aquí creo que hay palabras incluso que en el español tenemos que entender qué significa. Repito, no es aquí lo más relevante, la idea es entender la técnica. Mit Ecktürmen, yo ya marqué aquí, Ecktürmen, torres de esquina, son unos tipos de torres que antiguamente se forjaban mucho, se construían mucho. Zinnenkranz también son estos diseños de castillos que vienen así con los... Siempre cuando hacemos un castillo hacemos ese diseño de figuras repetidas. Bueno, eso es el Zinnenkranz o almenas. Sah es ursprünglich, originalmente. Aquí tengo una palabra nueva. Sah aus tiene el mismo color. ¿Por qué? Porque es un verbo aquí que está separado, pero son del mismo color y a los dos le pertenece la palabra parecía. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo tengo diferentes palabras, diferentes colores. Me voy fijando que hay verbos que están aquí separados, o por lo menos parecía está separado en dos partes. Eso quiere decir que hay verbos que se separan y ahí es donde vamos captando la gramática inconscientemente o de forma más práctica. Vemos ahí que hay algo de la gramática que son verbos. ¿Qué corresponde mucho acá? Aceptar que es así. Hay verbos que aparentemente, como parecía, dice aus, sah, aus, está separado, no sé por qué, los dos forman parte, no hay problema, vamos a seguir estudiando. ¿Con eso qué quiere decir? No hacernos demasiados peros y por qué y trabarnos en este estudio. Yo les cuento aquí, como les dije hace rato, si ustedes quieren ir más profundo dentro de cada una de esas palabras, entender de dónde vienen, pueden colocar, por ejemplo, aus, sah, pertenece al verbo aquí. Aus, sah, si ustedes ya conocen o buscan más, es el verbo aussehen, que sí es un verbo que se separa. Significa parecer. Ya tenía la apariencia. Festung, fortaleza. Wie eine Festung aus. Parecía una fortaleza. Entonces yo tengo aquí ahora 4 oraciones
Tengo analizadas ciertas palabras. ¿Qué hago con eso? Tengo mis anotaciones, 4 palabras. Hoy decidí analizar este texto con 4 palabras, con 4 oraciones. Y ustedes deciden aquí, bueno, todos los días voy a agregar, y es todos los días voy a agregar 4 oraciones nuevas, 3 oraciones nuevas, 5 oraciones nuevas, 10 oraciones nuevas, de acuerdo al ritmo de cada uno. No empecemos con 1, empecemos con 3, 4. Tener ya algo que nos desafíe un poquito, no empezar con 1, pero a medida que más trabajen con este tipo de técnica, van a tener más práctica y va a ser más rápido completar nuestro cuaderno de vocabulario. ¿Qué hacemos? Tenemos 4 oraciones, 4 definiciones. Nosotros podemos trabajar con los flashcards, ¿ya? Que son las pequeñas cartitas de anotaciones, son los papelitos. Ahora no tengo los míos. Entonces son las antiguas tarjetas, antiguas digo porque yo en la época de colegio tenía que hacerlas, pero yo hacía de solo palabras. Aquí ustedes van a, de un lado, anotar la oración en alemán y del otro la oración en español. Pueden hacer tarjetitas, pueden simplemente tener en su cuaderno de oraciones. Entonces todos los días agregan algo nuevo. Al día siguiente voy a leer lo que hice ayer. Voy a leer la definición de lo que hice ayer. Voy a recordar ciertas palabras que me parecieron interesantes todos los días. Y voy a agregar mis 4 palabras nuevas de hoy. Agregar, porque es un trabajo de todos los días. O pueden utilizar, como les dije, la memorización espaciada. A mí me gusta mucho el aplicativo de Anki porque ya tiene toda ese algoritmo, esa programación de ir mostrándoles a ustedes no todas las frases todos los días, sino que si hay frases que ustedes ya aprendieron, que hace 3 días ustedes respondieron correctamente, muy probablemente ya aprendieron, entonces no les muestra todos los días. Es decir, pasó una semana y ustedes completaron todos los días 5 oraciones. Tenemos 35 oraciones en una semana. 35. Eso no quiere decir que en el 8º día tengan que sí o sí repasar 35 oraciones, sino que tal vez 10 ya se aprendieron bien, entonces Anki les va a mostrar solamente 25. Por eso habla de la memorización espaciada y Anki inteligentemente ya hace eso por ustedes. Si ustedes escriben en sus cuadernos, ustedes van a leer todos los días las frases y repitan las veces que sea necesario. Recuerden, acá van a aprender palabras nuevas en contexto con el significado en esta oración, el acompañamiento del artículo que tenga que ser. Dice eine Festung, ok. Eine Festung, yo aprendo aquí que es wie eine Festung. El verbo aquí se conjugó aussah, sah aus, que tenga que ser, por qué tenga que ser. No analizan mucho la gramática. Sí puede ir acompañado de otras lecciones de gramática. Acá el enfoque hoy es hablar de eso, de escribir esas oraciones y repasarlas todos los días. Como les dije, ¿por qué hablamos un poquito más en contexto real? Arriba, en la definición decía, ¿verdad?, que teníamos en contexto real. ¿Por qué eso? Porque yo busqué de un periódico de noticias, de lo verdadero, de un texto preparado para leerse en las noticias, no solamente en los libros de A1, de B1, pero ustedes pueden elegir también diálogos o podcasts. Y como les dije, están un poco más involucrados en el aprendizaje porque también está hablando de una situación de una ciudad que tal vez ustedes conozcan, quieran conocer, están un poco más motivados a entender las frases porque la frase está sacada de un contexto real. Esa es la idea de esta técnica. Entonces es escribir oraciones justamente, pero repetirlas todos los días. Y es todos los días y agregar todos los días nuevas frases. Entonces en una semana ustedes tienen muchísimas frases nuevas. Probablemente vuelvan a aparecer en otra oración, aparezca seid y ustedes ya conocen lo que es seid, porque aquí ya vimos. Ahí conviene tener la palabra repetida
y también en diferentes contextos. ¿Alguna página de noticias de Alemania? Cristian, te coloco ahí, Deutsche Welle. Yo saqué esto de la Deutsche Welle. Les escribo aquí abajo, deutschewelle.com, ¿ya? O DW en realidad creo que es. Creo que es así nada más. La Deutsche Welle tiene muchas noticias y tiene su segmento de también langsam gesprochene Nachrichten, que son las noticias contadas a tiempo lento. Y para estas noticias tienen también el texto. Entonces ahí ustedes tienen el audio, tienen el texto del cual pueden sacar entonces pequeñas frases que a ustedes les interesa. Anki, perfecto, les muestro aquí Anki. Buscan en Google simplemente Anki. Anki no me paga por esto. Anki tiene el aplicativo gratis para Android y pueden bajar en la computadora también, Mac o Windows, el programa de Anki donde ustedes van agregando siempre sus frases. Incluso pueden buscar en Anki frases listas que probablemente ya tenga los audios también. En Anki uno puede agregar el audio y practican de esa manera en sus teléfonos o en las computadoras. Aprendí inglés minando frases y así también lengua de señas. Está bueno. Ok, ahí tenemos la experiencia entonces de Inti. Ya aprendió inglés minando frases. Qué interesante. Con lengua de señas. Wow. Recomiéndenme música, bitte. La música, tengo una playlist en YouTube que puedes ver. Se llama Das Beste. En las playlists de mi canal podrías ver y ahí tienen varias bandas. Siempre hay un tabú de que el alemán es muy difícil. Yo no lo creo. Lo que la hace ver difícil es cuando nos obsesionamos con la gramática. Así será muy difícil, pero haciéndolo por frases, no tanto. Exactamente, nosotros nos hacemos demasiadas preguntas y por qué. Y sí, si nos concentramos en la gramática y le damos mucho poder a la gramática, puede ser complicado. Pero por eso, verla de otra manera y usar otras técnicas en donde no tengamos que darle demasiada atención a la gramática y poder estudiar un poco más con ligereza. Recomendado memorizar las preguntas. Cuando quiero formular una pregunta, me trago, siento que no sé nada. Esa es la ventaja de poder tener las frases, las preguntas. De esta manera también, recuerden, esto puede ser mucho más simple. Acá yo les mostré un texto más complicado. Ustedes pueden elegir una oración más simple. Und, por ejemplo, was machst du beruflich? ¿Ya? Estamos una oración más simple aquí. Es una oración que yo quiero aprender, que dice, was machst du beruflich? Es decir, ¿qué haces de profesión? ¿Perfecto? Ahora yo ya aprendí esta oración, repetí varias veces y entiendo que was machst du beruflich, yo le estoy preguntando a otra persona, ¿qué haces vos de profesión? Ahora, en una situación real, de repente estoy conversando con alguien y le quiero preguntar, ¿qué hace tu papá de profesión? ¿O qué hace tu papá de oficio? Entonces va a ser un poco más fácil reemplazar alguna palabra de esta frase y formular la pregunta que quiero. Was macht, acá voy a ir entendiendo que es was macht dein Vater beruflich. Yo reemplazo una pequeña parte de la frase, pero yo tenía ya la estructura del was machen beruflich. Yo tenía eso porque yo repetí varias veces en otras frases. Entonces va a salir un poco más automático el momento en que necesito hablar. ¿Sí? Es lo que le pasó a Natu. Natu dice. Entonces esa es la ventaja. Duolingo te presenta las frases un montón de veces. Duolingo tiene esa idea de mostrarte frases cada tanto, pero también utiliza muchas palabras nada más. Y Duolingo puede ser un poco frustrante porque uno avanza muy lento. En una semana, si vos no haces todos los días, llega un punto en que creo que Duolingo te saca lingots o algo por el estilo y tardas muchísimo en pasar de niveles. Luego llegas a cierto nivel y si no repasaste al principio,
te va sacando, me parece un poco desmotivante Duolingo. Pero tiene un principio que también va un poquito con la memorización también, porque todos los días te repite frases muy similares. Veo muchísima gente en YouTube. Gracias por estar ahí. Espero que algo puedan llevar de acá. Y les dejo con esa tarea. Búsquense algún texto. La semana pasada hablamos de los podcasts. Si tienen un podcast, combinen ahora escuchar el podcast con elegir frases de ese podcast y aplicar aquí minar frases, es decir, juntar oraciones, entender el contexto y practicar todos los días, crearse esa mina de oraciones y de frases y combinen de esa manera. En un momento les va a salir ya automático, vamos a entender bien. Vivo en Austria, la verdad no sé empezar cómo comunicarme, así que me podría aconsejar cómo empezar. Es difícil. Puedes empezar por aquí, ya que estás hoy aquí en esta clase, tenés las explicaciones de cómo minar frases, ¿sí? Y lo que vos encuentres en el supermercado, ya vos ves en el supermercado la palabra Angebot y querés saber qué significa Angebot, ve a tu casa, busca en el diccionario, elegí una oración para tener el Angebot en contexto y estudia todos los días esa frase. Estudia todos los días esa frase e ir agregando de lo que vos ves en tu entorno. Cuando vas afuera, cuando escuchas la noticia, la radio. Escuchar música alemana a diario ayuda a hablar y aprender el alemán. Depende de qué música escuches y qué hagas con la música. Puedes colocar en tu playlist ya algunas músicas en alemán para ir escuchando siempre, pero de vez en cuando sentate, analiza el texto, analiza oraciones, saca vocabulario, como hicimos hoy, sacar vocabulario y practica esas frases y después volver a escuchar tu música, entonces ahí estás siendo un poco más activo con esas canciones. Muy bien, aquí les dejé hoy esta técnica, hagan algo con ella, practiquen, empiecen a buscar qué pueden hacer qué pueden utilizar para esto. Como les dije, cosas del interés de ustedes. Empiecen con 3, 4 oraciones por día o empiecen por palabras. Busquen primero una palabra que ustedes quieran saber y hagan al revés nada más. Busquen una palabra. Por ejemplo, quiero saber qué es beruflich. Busquen una oración que pueda tener esa palabra y a partir de ahí la traducción o el significado y escriban en sus cuadernos o en sus aplicativos y repasen todos los días. Se dan cuenta nada más que la clave siempre es esa, repetir, repetir y repetir. En todas las técnicas que yo les puedo traer hoy, va a ser siempre, o hasta ahora creo que siempre era repetir. No recuerdo alguna técnica, alguna herramienta que les haya traído que de una sola vez les haya ayudado, les haya podido ayudar. Tienen que formarse el hábito de repetir y es como todo lo que querramos hacer, lograr en este mundo, todo. Gracias porque ustedes están ahí. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Y no se olviden que les dejé en YouTube, en un mensaje destacado arriba, del 28 de junio al 2 de julio es la Semana del Alemán, donde vamos a practicar muchas técnicas más. Vamos a ver una estructura de cómo realmente ir de técnica a técnica y sobre todo cómo combino todo eso para realmente avanzar. Entonces les espero. Pueden anotarse, inscribirse en el link que se encuentra debajo del video, en la descripción de mi perfil de Instagram o aquí en los comentarios de YouTube les dejé el link. Inscríbanse a la Semana Alemana, es totalmente gratuito. Van a ser clases como hicimos hoy, con mucha práctica, con preguntas y respuestas también. Así que les espero. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns am Donnerstag. Donnerstag, jueves, otro encuentro alemán con Whitney. Nos vemos ahí. Dankeschön, bitteschön, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, Instagram. Ich mache hier mal zu. Beenden. Ciao, YouTube.